Sí. Venga por acá porque nada es culpa mía y vamos entonces a arrancar. Nada es nunca culpa mía. Vamos a arrancar entonces con nuestra primera especialista de esta mañana. Nuestra abogada Nitzia Góndola está con nosotros y vamos a hablar sobre un interesante tema. Ya hemos hablado un poquito sobre bienes heredados. Vamos a hablar ahora de quién no tiene derecho a heredar. Porque hay gente, sí, se siguen dando casos que me estaba comentando usted anteriormente, de personas pues que quieren meterse en lo que no deben y exigen derechos que quizás no tienen. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, sí. Toda persona que tenga un vínculo de parentesco con sanguinidad tendrá derecho a heredar. Se han dado muchas las situaciones donde se dan separaciones de hecho, matrimonios que a veces llegan a un proceso de divorcio pero no inscriben ese divorcio en el momento que corresponde. Entonces, ante el Estado todavía no están divorciados. Exacto. Y Siguen su pareja siendo tiene casados derechos. Y esa pareja tiene derecho Claro. a heredar. Pero si se logra probar al juez de la sucesión que esta persona ya tenía tanto tiempo de separada con su pareja, entonces esa persona podrá ser excluida. Pero se tienen que llevar las pruebas al juez de esa nueva unión, puede hacer que tenga la persona que ha fallecido y entonces se pueda excluir a esta esposa legalmente de un proceso de sucesión. Wow, la verdad es que es increíble, pero es muy cierto. Hay muchas personas que a veces terminan relaciones, ya sean, no sé, sentimentales específicamente, y se les olvida llevar sus papeles al registro para que realmente quede constancia y eso en el futuro le puede traer también problemas. En el caso de los hijos, ¿puede llegarse a algún punto en que alguno de estos no se les permita formar parte de la herencia de alguno de sus padres? No, no se les puede excluir, todos tienen O sea, que derecho siempre ante la van a tener ley. derecho. Dentro Exacto. y fuera del matrimonio los hijos. Exacto, todos son por igual, son debidamente reconocidos. Después que el niño o el joven esté debidamente reconocido y tenga el apellido de esta persona que haya fallecido, tiene los mismos derechos ¿Y si no para tiene el apellido? heredar. Si no tiene el Si apellido. no tiene el apellido, no puede heredar. No va a entrar ni siquiera con un parentesco de consanguinidad ni de afinidad. Y si se prueba con... Bueno, ya cómo se va a probar. Hay filiaciones post-mortem, se Ajá. pueden hacer. Claro. Se tendrían que hacer y avisarle al juez que está tramitando la sucesión para que se pueda decir, suspenda un poco el trámite y espere que se dé o Mientras se da no este una proceso. filiación post-mortem. Pero sí se dan los casos. Ya tendría esa persona que interponer su respectivo proceso para primero ser reconocido, llevar el apellido y luego entrar entonces a la sucesión. Filiación post-mortem significa claramente, disculpe, Que puede ser reconocido a pesar de que su padre o su madre biológica hayan fallecido. Se le van a hacer la prueba de ADN con algún hermano, con algún tío o hasta abuelos. Si la persona, por ejemplo, fallece, pero tiene un testamento y dentro del testamento no beneficia a las personas de su sangre, sino que beneficia a otras personas que se han visto casos. Exacto. ¿Es legal? Tendríamos que ver que sea legal, que haya sido establecido con todos los requisitos que establece la ley. Y claro, todos somos libres de heredar nuestros bienes a las personas que querramos. Oye, si se la quiero heredar No a un perro, pues se la necesariamente heredo. tiene Yo que iba a ser poner alguien ese de ejemplo. sangre o alguien de afinidad. Si yo quiero dejarle mis bienes a una fundación, muy libremente puedo hacerlo porque ese es un derecho que deseo. tiene toda persona de Hace testar. poco, abogada Nitzia, yo le estaba leyendo una historia verídica de alguien que decidía dejarle su herencia a su mascota. Y yo decía, ¿qué es eso? Si la persona tiene hijos, pero al parecer no tenía una buena relación, se la iba a heredar a su mascota con unos términos todos locos para la persona que a él le iba a dejar la mascota. ¿Esto es posible? ¿Aún esa persona tenga hijos? Sí, se puede dar. Los hijos lo que pueden hacer es impugnar, tratar de impugnar ese testamento y tratar de verificar si cuando dio su voluntad estaba gozando de todas sus facultades mentales. Por ejemplo, esa pero si la podría persona ser la tiene- forma, exacto, de tratar de echar para atrás ese testamento. Pero si la yo lo persona hice con ti- mis facultades mentales, Exacto. con mi abogado, con Con toda la legalidad, notario, porque han sido entonces sí vale. dizque, unos malos hijos. Exacto, Entonces, sí ¿por qué vale. yo te voy a heredar si has sido un pésimo hijo? Entonces, y se lo quiero heredar a mi mascota, que fue que me acompañó Ay, hasta Dios las santo. últimas. Sí, se es puede hacer. totalmente válido Es y el legal. juez tendrá que reconocerlo. El juez es el que tiene, como en todo, pues, Como validar. este tipo de casos, la última Validarlo, palabra. Exacto, y disponer entonces de los bienes como lo haya ordenado esa persona. En el caso de las ex esposas, por ejemplo, bueno, sí, ay, no sé cómo decirlo. En el caso de que, por ejemplo, yo estuve casada con un caballero, bueno, luego nos divorciamos, pero yo tenía una cierta dependencia económica y él tenía un trato conmigo. Al fallecer y no incluirme dentro del trato, ¿yo puedo pelear algún tipo de remuneración económica o ya también estoy fuera de Si cualquier estabas situación? legalmente divorciada, no puedes
exigir nada. Si estabas Si no teníamos divorciada ningún acuerdo. y no hay ningún vínculo, no hay testamento, entonces prácticamente pierdes esa ayuda económica que se te Y si estaba teníamos dando. un acuerdo de ayuda económica y de repente los hijos no están de acuerdo con esa Si ayuda hay un porque ya yo era contrato. la expareja, no sé, o estábamos distanciados, los hijos también podrían impugnar ese acuerdo. Si hay un acuerdo se puede decir un contrato civil, habría que entonces presentarlo ante el juez civil para que reconozca si se puede o no asegurar el dinero que supuestamente se estaba brindando. Pero ya eso queda a criterio del juez. Los Ok. hijos no necesariamente tienen que impugnar porque es solamente un acuerdo de voluntades. Ok. No es un testamento que propiamente sí daría esa facultad para continuar con la herencia. ¿Qué caso, por ejemplo, usted ha tenido la oportunidad de ver que como abogada se queda sorprendida de repente de El las del cosas que por perro. desconocimiento pues no ponemos bien claro cuando estamos vivos y cuando fallecemos pues ya es muy tarde Sí. y se genera este estrés familiar o estas disputas familiar porque he visto familias divididas Exacto. simplemente Por el dinero. por el dinero, increíble, ¿no? Se hacen acuerdos verbales, muchos acuerdos verbales, Cierto. hay hijos mayores de edad, a los que yo he podido heredarles en vida mis bienes, hay hijos menores de edad que son los que entrarían a suceder y se acuerda de forma verbal, no, mis hijos mayores ya no van a entrar a un proceso de sucesión en caso de que yo muera, solamente va a heredar la menor de edad. He escuchado Pero esos casos. señores, si no hay ningún documento de por medio que diga que ellos renuncian a ese derecho a heredar, ellos pueden, tan pronto se abre el proceso de sucesión, ser declarados o pedir que sean declarados herederos, independientemente que ya en vida hayan heredado los bienes de su padre. Y eso se da mucho. Por eso se tiene que dejar bien Acuerdos de establecido. palabra es necesario que se establezca en escritura pública ante un notario y que ese documento luego pueda ser llevado ante el juez civil y decir, mire, ellos renunciaron a sus derechos hereditarios. Por lo tanto, ellos no van a ser declarados Ellos ya cobraron la herederos. herencia, Shu. Exacto, porque ya cobraron. Pero se da mucho esto. También Claro. la situación esa, se divorcian, no llevan a inscribir el divorcio como Ese es como corresponde. Y Eso es entonces bien común, estas ¿ah? Clásico, cosas, sí, exacto. las personas van. Y el proceso de sucesión es un poco más lento. Hay que hacer publicaciones, hay que hacer inventario Sí, de sí, hay avalúo, que así hacer que da tiempo de poder excluir a estas personas. Pero si hay un seguro privado, automáticamente esa persona puede ejercer su derecho como esposa y reclamar. En los ese seguros, por beneficio. ejemplo, Ese es otro en las tema. pólizas, en los plazos fijos, pues uno deja establecido Los beneficiarios. los beneficiarios. Independientemente que yo haga un testamento aparte, lo que está escrito dentro de los plazos fijos, pólizas, La etcétera, póliza de eso seguro- no se cambia. Eso se tiene que respetar y el banco y la aseguradora saben a quiénes tienen que darle el dinero. Si no se estableció un beneficiario, entonces ese dinero pasa al proceso de sucesión y se divide en partes iguales con todas las personas que tengan derecho a Pregunta, heredar. ¿es cierto que hay deudas que se heredan? Sí. ¡Sí! Sí. Así como hay bienes, deudas se heredan? también se pueden Esa era heredar. la parte que me preocupaba. Cuéntame Sí, un poco sí, más. explique. Sí, ¿cómo es Habría eso? que ver, porque o sea, son más que todo es como que seguir con el trabajo o las responsabilidades que tenía esa persona. Si O no cuando tenía eres- seguros de vida que hacen y que pasan a cubrir ya la deuda, entonces sí se pueden heredar todas ¿Cómo? esas cosas. Porque no solamente es una casa, si no estaba completamente pagada, si estaba hipotecada, entonces Claro. habrían que O es hacer como cuando los eres la acuerdos. figura de Si no hay un codeudor seguro también, privado. ¿no? Cuando eres la figura de codeudor y Exacto. la persona fallece, Exacto, mi papá pasa. tenía un préstamo con X Exactamente. Si persona eres el y no lo codeudor. pagó, exacto. Entonces yo tengo que entrar Pasa también mi a- responsabilidad. Abogada, pagar. tenemos una llamada de alguien que quiere hacerle una consulta, así que vamos a recibir esa llamada. Buen Buenos día. días. Aló. Hola, buenos días. Te escuchamos. Buenos días, bendiciones para todos ustedes, un tremendo programa. Amén. Gracias. Una Hola. pregunta, señora abogada, o joven abogada. Si yo conozco a alguien y me uno a alguien que tiene un apartamento o una casa, ya él la tiene comprada, la tiene amueblada, tiene su carro, tiene todo eso, pero yo con él tengo 10 años. Cuando yo me fui a vivir con esa persona, él tenía todo eso. Yo no me he casado civilmente por la iglesia ni nada, sino hemos convivido. Yo tengo derecho a esos bienes a expropiarlo o ¿Por como cu- quiera por cuántos años? llamarse 10 la años. forma. Yo puedo quitarle ese apartamento, puedo pelearlo legalmente si cuando yo llegué él tenía eso y yo tengo como 10 años de estar con él. ¿Tengo derecho a esos bienes? Sobre eso. Exacto, si es una unión libre, una unión no reconocida ante la ley,
se puede decir que no tienes derecho. Se va a tener derecho dentro de las uniones a los bienes adquiridos dentro de la unión. Lo que tenía esa persona antes es de esa persona y no podría ni siquiera entrar a heredar porque no es esposa. Tengo dos preguntas en ese mismo tema. Si se adquiere dentro, sí puedo pelear Claro. la mitad de los bienes Tengo, dentro de la unión. por ejemplo, todavía es vigente el tema de que no registras tu matrimonio, pero después de convivir cierto tiempo juntos, ya se considera que son ¿Después de una cuántos pareja años? casada. Matrimonio de 5 hecho, ¿no? años. Se llama es eso. una unión de hecho Unión no de hecho. reconocida, se pueden hacer liquidaciones. Todo lo ¿Cómo que así entre- liquidaciones? liquidaciones de los bienes que Adquiridos. se adquieran dentro de esa unión. Que los dos compraron. Que los Exacto, dos, que no de los los que ya tenían previamente, O aunque no se puede haya hecho ser que separación. solamente lo compro yo, pero ya estoy unida y lo compré yo, está mi nombre, pero entonces mi de los pareja dos. tendría derecho a la mitad de esos bienes. Porque lo Está compró dentro durante. de la unión. Lo que estaba antes de la unión no se puede reclamar. Aquí no cabe el tema de las famosas capitulaciones, o no sé cómo es que se les dice, separación de bienes. Capitulaciones matrimoniales son para los matrimonios. O sea, que en cuando esto, yo de me hecho, voy a casar, voy a establecer cómo van a regir los bienes que adquirimos dentro del matrimonio. Si es una unión, no es necesario hacer capitulaciones, la ley establece automáticamente Claramente. que es un 50% para cada uno. De lo comprado durante esta relación. Si la persona tenía bienes antes de un matrimonio, esos bienes sí pueden entrar a la parte de la liquidación de los bienes en un momento de un divorcio, pero solamente en la ganancia que adquiera ese bien. No en la totalidad, sino solamente en la ganancia que adquiera durante los años de matrimonio. Ajá, ok. Ok. Puede ser que tenga una casa de $100,000, Ajá. pero cuando me caso legalmente, empieza a adquirir nuevo valor, hago remodelaciones y queda costando ahora $150,000. Lo que yo voy a entrar a dividir entre los esposos son los $50,000 que ha adquirido de ganancia. Ok. Los 100,000 para atrás Es de- son eso de del la cónyuge. Por ejemplo, en el dueño caso del de la bien. televidente que nos llamaba, digamos que su pareja tenía ya la casa. Si se Exacto. hicieron mejoras durante la relación de ambos, entonces ella tenía derecho sobre esas mejoras. Pero no están casados. Pero tienen Tienen 10 una años unión, juntos. ella tendría entonces que reconocer su unión y entonces entrar a liquidar esa parte Chuca, de las reconoce tu mejoras. unión. Sí, creo que eso es muy importante, Exacto, ¿verdad? Es necesario. Igual, muchas veces también cuando vamos a ¿Dónde los reconocen procesos las de uniones? sucesión, los juzgados seccionales de Nada más familia. tiene que ir a un juzgado con su cédula. Tiene que llevar los testigos Pruebas que para comprueben se del dé tiempo juntos. ese reconocimiento. Si la persona se opone o si no hay oposición, pueden ir a registro civil. Te le dice a tu pareja, vamos a dar un paseo, Voluntariamente. lleva tu cédula, vamos a... Y vamos- nuestros amigos por lo menos testigos, 3 testigos y no, para porque hacer la tenemos renovación 10 de la años unión. juntos. Porque mi tiene amor, 10 ya años, estamos estoy segura que ha casados. aportado Ok. algo en esa construcción de esa casa o si han hecho remodelaciones supuesto. dentro de ella. Entonces, Otra cosa. también me parece injusto. ¿no? Tenemos llamada. Disculpe, abogada. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, señorita. Buenos días. Una preguntita. Se escucha muy bajito. ¿Aló? Ahora sí. Sí, la escuchamos. Sí, mire, una jovencita que no fue reconocida, pero ese es su papá, pero no la reconoció ni le dio nada. Si esa niña, cuando su padre fallece, porque tiene una economía buena y nunca le ha dado nada, mediante un ADN, si ella demuestra que ese señor es su papá y que jamás le dio nada, ¿puede hacer algún reclamo? Buena pregunta. Si esa persona fallece, sí, tiene todo el derecho de ser reconocida. Primero, como es lo que hablábamos de la afiliación post-mortem, sí entraría a heredar, pero tenemos que tener en cuenta que procesos de pensión alimenticia solo se va a reconocer cuando se exige. Si ella anteriormente No, si no la mamá de pidió esa- que la Eso iba yo. reconocieran para pedir una pensión alimenticia, se entiende que no necesitaba de este Y no dinero. se le va a dar y el ningún juez no va a retroactivo. calcular ningún retroactivo. Por eso Tengo a duda. las mamás, Eso. a las, o Es sea, yo obligación, conozco muchas mujeres que dicen, automáticamente no, se llena no, el yo importa. puedo, no importa, yo No, puedo sí mantener importa. sola, sí importa, porque Exacto. eso no es su derecho como mujer, exmujer, Es como- de la es el persona, es el derecho de derecho los de los niños. niños. Es así como que si usted Y estuviera la tiene renunciando a mi obligación del derecho. procreador. Es Ajá. como- y la responsabilidad de ese padre que es el custodio es interponer el proceso de pensión alimenticia automáticamente necesite de la ayuda.
ponerla, o a veces ni siquiera lo necesitas, pero por derecho es bueno que que el lo derecho de establezcas, eso- porque si no estás recibiendo dinero, entonces no vas a poder No reclamar. hay una vinculación. Y no sé, yo soy partícipe de que el caballero siempre pues se haga responsable de lo que Pero- sucedió, porque en buen panameño decimos los niños no se hacen solos, y si tú, Pero por ejemplo, sabemos tomas de esa muchos que no. posición... Que se hacen los sí, locos, pero sí, se cuando las pero mujeres está la toman esa ley. posición, lo que permiten es que la otra persona, porque no solo son mujeres las que se hacen cargo de los niños, sino que también hay hombres que dicen yo lo haré solo. Tú lo que estás permitiendo es que la otra persona sea irresponsable y le estás ayudándolo a que sea más irresponsable. Entonces, en realidad, vamos. parte y Pero, por parte. ejemplo, en el caso de esta situación, ella podría en este momento exigir una prueba de paternidad y tratar de recibir de alguna forma los derechos de la niña. ¿Se puede eso Exacto, hacer? sí se puede. Aunque Aunque no hayan haya- pasado años y ella pues no haya tomado la decisión. Exacto, se tendría que poner el proceso de filiación y entonces si la persona falleció, entra a heredar también como una Como un hijo hija más. cualquiera. Usted, son los derechos de su niña, de así sus que niños. exíjalo. Es importante exacto. y se ve mucho, las personas les regalan un terreno, establecen sus residencias, sus casas, pero este terreno, esta finca, no está registrado con su nombre. O es, no, es que mi abuelo me lo dio y a la hora que comprendo. muere el Registrarlo. abuelo, tienes que entrar para heredar, tienes que arreglar todos los documentos. A veces ni siquiera está a nombre del abuelo, que fue el que lo regaló. Wow. O sea, tenemos que estar seguros de dónde estamos viviendo. Si la finca necesita ser reconocida, medida, registrada, hay que hacerlo. Porque cuando llegamos a estos momentos para hacer lo que son las sucesiones, hace falta muchos trámites para poder entonces reconocer Mucha un gente ha perdido derecho. los terrenos precisamente por complica no todo. tener Te todo bajo- excluyen y viene una persona que es el dueño que nunca hizo un traspaso a reclamar ese bien. Así es. Tenemos llamada, licenciada. Muy buenos días, joven. Bueno, Muy buenos días. Hola. Hola. Buenos días. Un placer, como siempre, escucharla y un excelente programa. Gracias. Jóvenes, mire, me gustaría saber, yo espero que las abogadas están ahí, en este caso sería un familiar, el cual fallece, pero da la casualidad que nos enteramos en ese instante de que fallece, de que se casó. Entonces, el problema mío, la pregunta a la abogada es esta: nosotros no tuvimos ningún derecho a la decisión de qué era lo que se iba a hacer con el cuerpo de la persona. Los familiares de la señora, que no son familiares directos de nosotros, solamente son por parte de este matrimonio, no tuvimos opción porque se nos dijo que la esposa era la que decidía por el cuerpo de la persona, y hasta el sol no sabemos qué fue lo que sucedió, porque nos quedamos así. Me gustaría saber, en relación a eso, con la doctora que está ahí, me dé por favor una orientación. Y dos, esta persona tenía un terreno y él tenía un hijo de un primer matrimonio, entonces el cual él en vida, tengo entendido que lo dio, hizo un testamento. Esta señora tiene derecho a esta parte también por ser esposa en segundo plano. Y muchas gracias, se lo agradeceré Mira, con el parecen alma. historias increíbles, pero Exacto, pasa. y son no casos de la vida sería real. una esposa en segundo plano, es la esposa legal si se comprueba que ese matrimonio reunía todos los requisitos que establece la ley. Si hay un hijo de por medio y hay un terreno, entonces se tiene que abrir ese proceso de sucesión. Pero ¿quién Ese lo abre? El hijo. El hijo puede reclamarlo. Toda la persona que se sienta con derecho y tenga ese parentesco puede solicitar se abra el proceso de la sucesión. Si hay un testamento, como les digo, ese testamento tiene que ser revisado por el juez. Y si alguien lo impugna de que puede ser que no se dio de la forma correcta o que este señor fue amenazado, violentado para firmarlo, también se puede impugnar. Hay que ver también si estaba en pleno uso de sus facultades mentales para verificar la validez del testamento. Pero esta señora, esposa, tiene todo el derecho a heredar y también el niño. Okay, Ambos abogada. tienen Ambos derechos. tienen derecho y la división es a partes iguales. ¿Usted cree que es sano, por ejemplo, que yo informe si yo tengo bienes y todas estas cosas que Giovanna? Sí, yo eso te iba a estoy metiendo en mi preguntar. testamento, mira, te va a tocar esto, Marcela, te va a preguntar. tocar, o sea, que se informe o me lo hago calladito, o sea, es mejor. Hay testamentos abiertos, hay testamentos cerrados. ¿Qué son testamentos abiertos y qué son testamentos Exacto, el testamento abierto es donde yo voy a exteriorizar la voluntad que tengo, Todos voy a van ir a ante saber. un notario, Y todo el voy a mundo se ir va a enterar. con testigos, pero lo voy a dejar debidamente establecido y sí puedes decirle a las personas que van a heredar, mira, tú estás en este testamento con esta porción.
no hay ningún problema. Hay testamentos cerrados que haces el testamento, pero no le dices a nadie. Hasta el qué es lo final que mantienes el contiene. misterio. Exacto. Y lo Llega mantiene- la sorpresa. Lo mantiene un notario o lo mantiene una persona que tú dejes responsabilizada para esto. Pero que se pueden hacer los testamentos, solamente reunir los requisitos. El juez, si tiene conocimiento de que esa persona ha tenido faltas de memoria o partes Problemas, lúcidas, sí, claro. entonces el notario se va a hacer acompañar de 2 psiquiatras que puedan decir que en ese momento que él otorgó el testamento estaba claramente facultado para Dos hacerlo. preguntas en una. La primerita. ¿Cuándo hago un testamento? ¿Yo puedo dejarle mi ropa a Marcela o es lo único que yo tengo? ¿Cuándo hago un testamento? Y segundo, nunca hice un testamento, pero yo tenía bienes, tenía una empresa, tenía unas Déjame tierras. tu ropa, Giovanna. Y pues definitivamente pues Quiero nunca los hice un zapatos. testamento. ¿Qué pasa? ¿A quién le queda eso? El testamento lo puedes hacer desde los 12 años en adelante. ¿En serio? Desde los 12 años en adelante, Tus zapatos. toda persona puede testar. Ya esa es una decisión voluntaria de cada quien. Si no dejo ningún testamento y dejo varios bienes, entonces mis familiares saben que tienen que ir igual, con un testamento o no, a un proceso de sucesión testada o intestada. Pero toda persona tiene ese deber, esa facultad de testar. Desde los 12 años en adelante se puede hacer un testamento. Pasa, y si no tengo a nadie, pasa inmediatamente a los hijos. Sí. Si yo no tengo nada. La forma de O sea, heredar... no he testado, sino Cuando abrimos un proceso de sucesión intestada, van a heredar primero que todo los hijos. En la línea de descendiente, sus hijos, si hay una esposa, también entra la esposa. La o una última. línea ascendiente pueden ser sus padres. También se puede dar en una línea colateral que entrarían los hermanos, los sobrinos, los tíos, Ok. etcétera. Pero todo el que tenga un parentesco puede, consanguinidad, Tengo- puede entrar a él. Sí, no, ya la última, lo prometo, No, sé la que se nos penúltima, acabó el yo tengo tiempo, la una- penúltima. Sí, bueno, yo no tengo familiares y tengo bienes. Se los queda el Estado, van a una fundación. Bueno, mándalo acá. allí sí se han dado muchos casos, muchos extranjeros que vienen con muchos bienes al país. El juez municipal tiene la obligación de hacer un aseguramiento de todos esos bienes y ponerlos a disposición del juez de circuito civil, que sería el encargado de hacer la sucesión. Ellos tienen el deber de investigar familiares de esa persona aquí en el país Afuera. o fuera. Si no aparece nadie a reclamar estos bienes, entonces sí pasa al tesoro. Voy a hablar algo, una última pregunta, pero es algo La última. polémica. La última, señor productor. Yo soy, tengo mi pareja del mismo sexo, que ha convivido, obviamente aquí, la unión igualitaria, o sea, no me gusta usar matrimonio, pero la Unión igualitaria. Ajá. no es legal, o sea, no está establecido. O sea, y conozco un caso que ellos crecieron profesionalmente ambos y construyeron muchas cosas. Patrimonio. Ajá, la persona, una de las dos personas fallecen. Los familiares que apartaron a esta persona durante 20 años, pues como era una persona pudiente, o era una pareja pudiente, pues vinieron a reclamar. Si esta persona no dejó nada por escrito, pueden tomar los bienes, pero esta persona le puede testar a su pareja. Exacto. ¿Eso es Sería legal? lo más seguro. Yo en creo este que momento que no tenemos Es una nada ley. legalmente reconocido para ellos, sería bueno a través de un testamento o a través de una fundación donde tú puedas dejar quiénes van a ser los beneficiarios de tu Como no está en la ley, Porque como no tiene un parentesco Exacto. Así de es. afinidad ni consanguinidad, entonces sus familiares son los que van a entrar a interesante heredar. eso. Independientemente sí que haya tiene que tenido por 20 obligación, años unidos. porque en una pareja heterosexual, aunque no Está hayas estipulado, testado, exacto. en la ley estipula que le toca a tu cónyuge. matrimonio, familiares. Ajá, entonces Así esa que es la diferencia. para asegurar los bienes entonces y que esa persona pueda recibirlo, o haga un testamento o cree una fundación para que éste sea la única beneficiaria. Así Entonces es. Bueno, es importante testar. Si alguien por ahí nos quiere Interesante tema. meter en su testamento a Joana Michelle, Marcela a Barnes, Marcela- 8-822-1390. 8-470. Cédula, ahí está. Un bien, una casita en la Marcela, playa. amor, Barnes un Miranda, milloncito, anótelo bien. Algo, una vista. Oye, déjame... jetcito, dice, no 30 de piden enero de nada, mil- mis Estoy dando amigas. mi dato. 30 de enero de 1989, tome nota. Gracias, abogada, por estar con nosotros. Interesante tema. que me sorprenda con nuestra la vida. abogada, ya, 8-822-1390. Erika, me estás interrumpiendo. Gracias por estar con Gracias, nosotros, nuestra abogada. abogada Nitzia Gracias. Góndola, hablando sobre este interesante tema
sobre quiénes tienen derecho y quiénes no a heredar bienes, pues, luego del fallecimiento Quiero una de casa en una la playa. persona. Ahí La sí, Yucana Erika, Piedra. anota. Yo te entendí Va- bien. nosotras vamos a postear nuestros datos en @LasGuías.tu vida. Usted nos mete su testamento. Vamos entonces a un corte Testamento abierto, comercial. cerrado, no importa. Y ya volvemos con Le más. va a Hasta heredar luego. un poco de deuda. Alguien se